En Génesis 1:26 vemos que lo primero que Dios hace es darle imagen al hombre. Lo primero que hace es decirle al hombre: te voy a dar una imagen, te voy a dar una forma, te voy a dar una identidad. Y lo primero que Satanás en el capítulo 3, versos 4 y 5, lo primero que Satanás ataca es lo primero que Dios hizo: la identidad. El creador no está exento de su propia creación. El creador puede tomar de su creación para expresarse, mas no es un Terians. Algo que Satanás odia de este mundo es al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos el sello de la creación. No es necesario que tú te escondas detrás de una máscara. No es necesario que tú te escondas detrás de un disfraz para tú buscar aceptación en el ser humano. Cristo murió por ti. Cristo no murió por los ángeles. Cristo no murió en la cruz del Calvario por el diablo y sus demonios. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue por ti. Yo vengo a decirte a ti que te estás disfrazando de otro animal. Te vengo a decir a ti que te estás transformando totalmente para buscar aceptación del ser humano. Es que Cristo te ama. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy José Manuel y sean todos bienvenidos a mi pequeño espacio. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sobrenaturalmente Hablando. Le estoy dando todo lo posible por ser bastante constante. Hoy no vamos a hablar de una enseñanza, ¿cómo lo diría yo? No una enseñanza como vamos a hablar sobre X mensaje X, pues. No, hoy vamos a hablar de algo que más allá de ser un mensaje es algo como que el tema, aunque bien es bíblico, no se había presenciado de manera masiva como se ha hecho ahora. O no se había presenciado de manera, ¿cómo podríamos decirlo? De manera pública. Porque aunque bien es bíblico, se practicaba o se practica todavía en cultos nocturnos, en cultos demoníacos, en rituales satánicos. Entonces, vamos a hablar de un tema que, más allá de ser una simple moda, es algo tan dañino, es algo tan destructivo, que no nos damos cuenta del todo de lo serio que es este tema. Entonces, sin más nada que decirle, les quiero decir que nuestro tema se va a basar en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, y Génesis 3, verso 4 y verso 5. Y procedo a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos pasamos ahora a capítulos 3, versos 4 y verso 5. Dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, antes de entrar al tema, entrando al tema, tenemos que tener bien claro que más allá del enemigo tentar a Eva y decirle: no, mira, tú tienes que comer del fruto por esto, tenemos que saber que el enemigo supo dónde atacar, supo a qué atacar y supo cómo atacar. ¿Por qué? Porque lo principal, él pudo haber tentado a Eva con cualquier otra cosa, pero cuando él le habla de la fruta, no le está hablando simplemente de la fruta. Le está hablando de algo más serio. Y es que lo primero que él ataca de Eva o de ellos dos es su identidad. En Génesis 1:26 vemos que lo primero que Dios hace es darle imagen al hombre. Lo primero que hace es decirle al hombre: te voy a dar una imagen, te voy a dar una forma, te voy a dar una identidad. Y lo primero que Satanás en el capítulo 3, versos 4 y 5, lo primero que Satanás ataca es lo primero que Dios hizo: la identidad. Lo primero que el enemigo hace es decirle al hombre: hey, a Eva es: hey,
tú puedes abandonar tu identidad y cambiar tu identidad. Porque si hay algo que el enemigo sabe, y es que de manera forzosa no lleva al ser humano a cambiar su identidad, sino por medio de manipulaciones hacer que el mismo ser humano cambie su forma de ser, cambie su identidad. Entrando en materia aquí, estamos hablando exactamente de lo que ahora, de la ola que ahora se está moviendo, y que yo no digo que es una ola que va a ser pasajera, sino una ola que es un borrón en la línea espiritual. Y estoy hablando nada más y nada menos que de los Therians. ¿Por qué Therians es algo tan alarmante? ¿Por qué los Therians está siendo un tema de hablar de manera tan consecutiva a comienzo del año 2026? Es por lo siguiente, porque puede existir la palabra transexual y a ti se te dice transexual y tú vas a decir, bueno, es una persona que se hizo un cambio de identidad, de apariencia. Por fuera, se hizo un cambio. Pero cuando hablamos de los Therians, estamos hablando de un problema más allá de ser físico, es mental, es espiritual. Es algo que no es cualquier tema. Estamos hablando de algo que es espiritual. Entonces, cuando hablamos de Génesis 1:26, nos damos cuenta que el Señor primero le da la imagen, y lo primero que Satanás ataca es la imagen. Si hay algo que Satanás odia de este mundo es al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos el sello de la creación. El ser humano es el sello de la creación, es el sello de todo lo que Dios hizo a la perfección. Es lo que Dios dijo, esto será lo último porque esto va a enseñorearlo todo. Y hace entonces al ser humano. Si hay algo que Satanás, que el Señor lo reprenda, odia y detesta del ser humano, es la capacidad del ser humano de serle fiel, así como lo fue Job, de serle fiel, así como lo fue David, como lo fue Daniel, serle fiel a Dios sin haberle visto cara a cara, mientras que él se rebeló contra Dios, habiendo estado frente al gran trono de Dios. Si hay algo que Satanás odia y detesta, es que el Señor Jesucristo murió por nosotros los seres humanos, no por los ángeles. Los ángeles no tienen perdón, entonces algo que el enemigo odia es que nosotros, a pesar de nuestra rebeldía y el hecho de haber pecado en el huerto del Edén y haber sido expulsados y haber vivido hasta ahora bajo nuestras propias concupiscencias como seres humanos que nacimos en pecado, aún así nosotros podemos alcanzar misericordia. Puesto que la Biblia dice en el libro de los Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. No está hablando de un cierto grupito, está hablando de todo el mundo. Todo aquel que confiesa el pecado, se aparta, este alcanzará misericordia. Y esto es algo que el enemigo eternamente ataca y ataca, porque el ser humano, por más que haga, siempre va a poder alcanzar la misericordia de Dios. O la misericordia de Dios siempre le va a alcanzar, mientras que a él solamente le espera un castigo eterno. Cuando hablamos del huerto del Edén, hablamos de Adán, de Eva, de su creación, de la forma en que pecaron. También cabe recalcar que hay ciertos hombres y mujeres que dicen que la razón por la cual Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo era porque Adán estaba practicando la zoofilia. Que el Señor reprenda al diablo. Que Adán estaba practicando la zoofilia. Arrepiéntete. Arrepiéntete, hijo de Barrabás. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero entonces, cuando estamos hablando de los Therians, ahora actualmente, lo que está pasando ahora, nosotros nos hace preguntar, ¿esto es algo nuevo? ¿Es algo que apenas está ocurriendo? ¿Acaso esto es algo como nos estamos, como iglesia, hablando? Como iglesia nos estamos alarmando porque es algo nuevo, porque es una ola, porque es una moda, es algo que va y viene, algo que está solamente a principio de año y se va a desaparecer. No. Estamos hablando de esto porque no es nuevo y además es bíblico y condenado. Cuando hablamos de es nuevo, estamos hablando de esto no es de ahora. Esto se viene practicando antiguamente como las fiestas lupercales, que era una fiesta o es una fiesta que se practicaba en la antigua Roma, donde se sacrificaban 3 animales y del último animal el sacerdote que lo sacrificaba se ponía la piel fresca encima y comenzaba como a bautizarlos a todos. Lupercales se celebra exactamente el 15 de febrero. Por lo cual algunos dicen que esto es un derivado del 14 de febrero. No lo sé.
Eso ya queda ya como para otro tema o para otro hablar. Pero estamos hablando de las fiestas lupercales. Fiestas donde se sacrificaban animales y con las pieles se hacía la vestimenta del sacerdote. Se disfrazaba de animal, cubría su identidad para representarse como un animal espiritualmente. Porque esto de los Terians no estamos hablando de alguien que quiere ser un animal, no, estamos hablando de alguien que se identifica espiritualmente como un animal. Entonces, hablando de esto, también hablaríamos entonces de las fiestas de Halloween, que son fiestas que comenzaron los antiguos druidas, quienes ellos decían que entre octubre y noviembre era la época de la muerte, por lo tanto ellos tenían que disfrazarse de animales o de seres extraños para confundir a la muerte misma en este trayecto donde el velo de la realidad es demasiado ligero. No estamos hablando de algo que se está practicando en el 2026. Estamos hablando de algo que se viene practicando antiguamente. Algo que se viene hablando desde antes. Entonces tú dices como, a ver, dime tú, algún dios de la Biblia que algún dios o alguna festividad donde se cubrían de animal o algo en la Biblia. Sí, la Biblia presenta a Dagón. La Biblia nos habla a nosotros en el libro de 1 de Samuel 5, 2 al 5. Nos representa a Dagón, nos habla y nos dice que Dagón, en Jueces 16, 23, que Dagón era la deidad principal de los filisteos. ¿Y quién era Dagón? Dagón era un dios mitad hombre y mitad pez, con quien posiblemente se dice que era también el dios de Nínive, que ese también es otro tema. Estamos hablando que Dagón era mitad hombre y mitad pez. La Biblia lo dice, sí. Acabo de decirte los versos donde la Biblia habla y te dice que Dagón era un dios. Y en Jueces habla que Dagón era el dios principal de los filisteos. Era un dios principal del enemigo de Israel. Porque obviamente, si hablamos también de los dioses de Egipto, todos los dioses de Egipto son mitad hombre, mitad animal. Son animales con cuerpo de hombre u hombre con cuerpo de animales. Entonces, hablamos también que dicen como, esto es solamente una moda del 2026, ya esto va a pasar. No. Te estoy hablando porque al comienzo te dije que esto era más dañino de lo que nosotros pensábamos. Puesto que Romanos 1, 20, 23 dice lo siguiente. Vamos a estar leyéndolo. Para que tú veas por qué esto no es una simple moda y por qué esto está siendo más dañino o es más dañino de lo que nosotros podemos admitir. Romanos 1, 20 al 23. Leemos de la siguiente manera. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo, aquí se está refiriendo a, todo fue hecho desde el comienzo, nada fue hecho de casualidad. Todo lo que el ser humano idolatra ahora sabe muy bien que fue hecho de lo que no se ve. O sea, bien, no viene de algo finito, viene de algo que nace, crece y muere. Por lo tanto, al ver y saber que esto ya fue hecho desde el comienzo, no hay excusa cuando ya tenemos este conocimiento. Por eso yo siempre digo que el saber la verdad te salva o te condena 2 veces. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. El 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen y hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como te dije, esto es más dañino de lo que nosotros podemos pensar o podemos admitir. Cuando la Biblia habla que el ser humano prefirió entonces adorar animales, adorar bestias, como lo sucedió
en el libro de Éxodo, cuando Moisés subió allá a la montaña. ¡Uy, qué calor! Cuando Moisés subió a la montaña y de repente cuando regresó había un becerro de oro grandísimo. Prefirieron adorar a un animal antes que al Creador. Cuando la Biblia dice que no hay excusa, está diciendo, tú sabes que todo esto fue hecho desde el principio, por lo tanto no son dioses. Así que no hay excusa porque tú estás consciente que cuando tú llegaste ya estaban y que no vienen de lo extraño, no se crearon a sí mismos. Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que reconozcamos que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque no hay nada más rebelde para un creador que su propia creación se automutile y se haga cambios a su propio cuerpo, haciéndose dueño de sí mismo y diciendo yo me creé, yo me voy a formar a mi manera, hablando de la gente trans. Entonces, cuando hablamos de que Dios está condenando el acto de tomar un animal y representarlo como algo, y muchos dicen, pero ven acá. ¿La Biblia dice o no dice que Dios se presenta como animales en la Biblia? Mateo 3:16 dice que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma y que en el libro de Ezequiel seres vivientes tenían caras de animales de bestia, igual que en el libro de Apocalipsis. En visiones que tenían ciertas bestias, tenían ciertos seres celestiales del cielo, tenían cabezas de animales. Pues yo vengo a decirte que el Creador no está exento de su propia creación. El Creador puede tomar de su creación para expresarse, mas no es un Terians. No es un animal, solamente está formando un animal, tomando algo de su creación para dar ejemplo de algo, como vino como cordero y vendrá como león de la tribu de Judá. Está diciendo, vine como cordero, algo manso, y volveré como un león, algo salvaje, algo que devorará todo a su paso. Y eso podemos verlo en el libro de Apocalipsis, cuando rompe todos los sellos, el Cordero de Dios rompe todos los sellos. Cuando viene con todo el ejército de los cielos, viene como destrucción. Viene a destruir todo a su paso, todo lo malo, todo lo que quedó. Entonces el hecho de querer justificar ciertas ideologías satánicas, demoníacas, antibíblicas, las quieren justificar también con la Biblia. Pero entonces, ¿por qué si la Biblia, por qué si el ser humano sigue siendo tan rebelde y sigue haciendo siempre lo que quiere y se sigue rebeldizando contra Dios de una u otra manera? Nos hace a nosotros entender el por qué en el salmista David, en Salmos 8, 4 y 5, le pregunta a Dios, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? ¿O quién es el hombre para que tú le visites? Tú le hiciste menor que los ángeles, y lo vestiste de honra, le diste gloria, le diste honor. O sea, en la misma Biblia, el mismo salmista David está diciendo, ¿quién es el ser humano para que tú, oh Dios, te acuerdes de él, tengas memoria de él, y que no solo te acuerdes de él, sino que también le visites? Es una forma de salmista David decir, el hombre es tan rebelde y tú aún así, oh Dios, sigues teniendo memoria de él. Hay algo que cuando yo estaba escuchando, cuando yo me puse a estudiar el libro de Génesis al principio de la creación, y me pongo a escuchar a esta gente que sale con disfraces de animales, me pongo a escucharlo y yo digo como, esto es para Dios como un ataque directo, ¿saben? Es para Dios un ataque directo. ¿Por qué? Porque es una manera de decir... Porque es una manera de decir como... O sea... ¿Por qué si yo te di... Vamos a leer Romano para que me puedan entender mejor. Romano 1, 20, 25. No, Romano versos 24 y 25. Dice...
Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando leemos esta parte de Dios los entregó, es algo como Dios dice, o sea, no quieres mi imagen, estás rechazando mi imagen, porque decir que tú eres un animal o tú te identificas de otra manera que no es un ser humano, es un ataque directo contra Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es una manera de decir a Dios, yo no quiero tu imagen, yo no quiero tu aliento. Entonces Dios dice, bueno, si no quieres mi imagen, entonces Dios da un paso hacia atrás y entrega. ¿Por qué te estoy diciendo que entrega? Mira, el verso 24 dice, por lo cual Dios los entregó a las inmundicias. Dios los entregó. O sea, Dios los entregó de yo los di. Los di. Es como pasó en la historia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor un día se levantó y dijo, todo lo que mis ojos ven es mío. Entonces Dios le puso corazón de terions, de animal, ser sin razonamiento. Sin razonamiento. ¿Y qué hizo él? Le crecieron, dice la Biblia, que su pelo crecieron como plumas y sus garras, sus uñas parecían garras. Entonces se convirtió como en un ¿qué? Animal, a lo que el ser humano, la ciencia hoy llama licantropía clínica, la Biblia lo llama juicio silencioso, que es lo que estamos viendo en Romanos 1, 20, 24 y 25. Dios los entregó. Por eso hay jóvenes que no les da vergüenza ponerse a gruñir en un autobús porque fueron entregados a vergüenza. No les da vergüenza ponerse a hacer cosas en la calle porque fueron entregados a vergüenza. No hay adultos que no les importa hacerse pasar por niños, comportarse como un niño, hacer berrinches en la calle como un niño, porque fueron entregados a vergüenza. Por eso que hay hombres y mujeres que se hacen cambios en su cuerpo y no les da vergüenza y hacen de su vida una locura porque fueron entregados a vergüenza. Y tal vez ahora me vengan a decir que es intolerancia. No te estoy hablando que es intolerancia, te estoy diciendo que lo que está sucediendo ahora es más dañino de lo que nosotros mismos podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Biblia y vemos una condenación directa, estamos viendo que entonces el ser humano se está dirigiendo a su propia perdición. Y esto para la bestia esto es como un nuevo orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sería como de la siguiente manera. 1. Rechazo la imagen de Dios, me hago nuevamente. 2. Damos nuevos pensamientos de terions o de bestia. Y para la bestia esto le será súper fácil, porque si el ser humano ya tiene la mentalidad distorsionada, la realidad distorsionada, entonces el presentar su idea al ser humano como un nuevo orden mundial le será súper fácil. Entonces para mí ver cómo la cuestión ahora avanza y avanza y avanza, para mí es como un anuncio. Es como algo de, hey, el tiempo se está acabando, viene la bestia. Y lo que está sucediendo ahora es para que el ser humano ya esté familiarizado con lo que no es de Dios. Para que el ser humano ya esté mentalizado con lo que no es de Dios. ¿En qué momento comenzaría la restauración entonces del ser humano? ¿En qué momento entonces como seres humanos podemos alcanzar restauración? Pues la Biblia dice que el rey Nabucodonosor alzó su mirada a los cielos y dijo, reconozco que todo lo que mis ojos ven y todo lo que tengo y todo lo que hay debajo del sol es tuyo. Entonces le fue entregado nuevamente su corazón de hombre y fue restaurado. La restauración vendrá, dice la Biblia, cuando el pueblo se humilla sobre el cual su nombre es invocado. La restauración y la compañía de Dios vendrá cuando el ser humano reconozca que Jehová es Dios. Y esto lo que voy a decir, se lo voy a decir a una joven, o a todos los jóvenes, porque hubo un video que yo vi donde una muchacha estaba con una máscara y cuando yo hice zoom en su forma, en su cuerpo, me di cuenta que en sus antebrazos tenía cicatrices, tenía cortadas. Yo vengo a decirte a ti, muchacha, joven, a ti, joven de Dios,
que no es necesario que tú te escondas detrás de una máscara. No es necesario que tú te escondas detrás de un disfraz para tú buscar aceptación en el ser humano. Cristo murió por ti. Cristo no murió por los ángeles. Cristo no murió en la cruz del Calvario por el diablo y sus demonios. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue por ti. Yo vengo a decirte a ti que te estás disfrazando de otro animal. Te vengo a decir a ti que te estás transformando totalmente para buscar aceptación del ser humano. Es que Cristo te ama. Que el sacrificio de la cruz fue por ti. El sacrificio de la cruz fue por ti, joven. Fue por ti, muchacho, muchacha. Fue por ti, tú que te estás tapando con una máscara para buscar aceptación. ¿Por qué? Porque yo veo los videos y veo la manera como hay gente que humillan a ciertos jóvenes que tienen las máscaras, y ver el comportamiento de quien está disfrazado es ver una herida que hay en la juventud de hoy en día. Es ver esa manera tan humillante para sí mismo, decir como yo me estoy disfrazando porque quiero ser notado, quiero ser aceptado, pero veo que mientras más hago, más me humillo. Yo vengo a decirte a ti que Cristo te ama y que no es necesario que tú te disfraces de un animal para tú poder buscar aceptación de nadie, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Cristo te ama. Entonces vengo a decirte como Zaqueo, como Jesús le dijo a Zaqueo. La Biblia dice que cuando Jesús iba pasando, Zaqueo estaba en un árbol de sicómoro. Entonces Jesús le dijo: Zaqueo, desciende y date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces yo vengo a decirte a ti, joven de Dios, es necesario que Dios pose en tu casa. Es necesario que Dios entre en tu vida. Es necesario que Dios entre a tu hogar para poder restaurarte desde adentro a ti. Y la Biblia dice que entonces, si tú crees en el Señor, serás salvo tú y será salvo tu casa. Entonces yo te invito a ti, joven de Dios, que tú busques de Dios y aceptes a Jesús, porque Cristo te ama. Espero que de verdad te haya gustado este episodio, y si te gustó te invito a que te suscribas a mi canal o que me sigas en todas mis redes sociales. Te invito también, un punto muy importante, es que le des like y comentes aquí abajo tu opinión acerca de este tema. Yo sé que no dije las mismas cosas que estoy viendo en las redes sociales, como Therion aparece en la Biblia, porque Therion significa no. Te estoy hablando más allá de si es bíblico o no. Te estoy hablando de una juventud que está herida. El enemigo en estos últimos años no ha estado atacando a gobiernos, no ha estado atacando solamente a gente adulta, ha estado atacando la identidad. Y más allá de la identidad de cualquier ser humano, ha estado atacando la identidad de la juventud de hoy en día. Jóvenes que no encuentran aceptaciones en sí mismos y se forman en ideas y cualquier ola de cualquier cosa se quieren unir para buscar aceptación. Entonces te invito a que me dejes aquí abajo en los comentarios, que me dejes saber lo que piensas sobre este tema. Y si estás de acuerdo con todo lo que yo dije o con algunas cosas, déjamelo saber aquí abajo. Sin más nada que decirte, esto fue un nuevo episodio del podcast Sobrenaturalmente Hablando. Yo soy José Manuel, que Dios me los bendiga.